Hola, soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro. Continuaremos con nuestra serie de videos sobre violencia educativa en el área de la salud. No debemos olvidar que también hay diferentes concepciones sobre cómo nace esta y obviamente tiene que ver con la organización de la salud en el escenario de la formación en el equipo multidisciplinario. Básicamente hay tres cosas: las relaciones de poder, las jerarquías, las creencias que se tienen sobre las cosas y la serie de valores que tiene cada uno de los miembros que componen esta sociedad del conocimiento. Como sabemos, el problema es muy complejo, ya lo hemos visto en anteriores videos, donde vemos que existe acoso, maltrato, discriminación y violencia. Y esto es el caldo de cultivo perfecto para un ambiente formativo adverso, donde la gente puede llegar a desarrollar problemas de depresión, autoestima baja, ansiedad y por supuesto riesgo de suicidio y por supuesto acabar con su vida. ¿Por qué se reproduce un comportamiento organizacional que permite ambientes formativos adversos? Es la pregunta que nos hemos hecho. Por lo tanto, no debemos olvidar, como ya los había mencionado antes, que las relaciones de poder se van generando a partir de este aprendizaje social en el cual se van dando ciertas normas o aprendizajes a partir de valores dentro de una comunidad que se consideran a lo mejor por el resto como malas, pero en esa buena o aceptada, en donde tanto los valores morales, epistémicos, vayan formando esta normatividad informal que es aplicable a este término o a este tipo o a este grupo de personas, donde a partir de los códigos normativos formales e informales se vaya generando una serie de situaciones donde tenemos las reglas que se pueden llegar a obtener o que se pueden llegar a vivir dentro de cada una de estas organizaciones. Michel Foucault mencionaba que este era un fenómeno dinámico que determinaba a los sujetos. Por lo tanto, es fundamental para la existencia de las sociedades y para la construcción de instituciones sociales, donde menciona que a partir del poder que se establece en las diferentes instituciones, provoca formas educativas, de legislación, donde a partir de la aprobación o no de estas se iban a perpetuar o se iban a modificar, como lo hemos visto en anteriores videos. Por lo tanto, el concepto de poder lo considera como una validación del conocimiento mediante la construcción de mecanismos de legitimización para reproducir y reforzar las instituciones sociales. Por lo tanto, este tipo de situaciones, la misma sociedad o los mismos miembros de esta institución son los que promueven, la inhiben o la prolongan. Y entonces encontramos el concepto de justicia epistémica, donde se puede presentar en el contexto de la confrontación de distintos modelos de conocimiento surgidos de diversidades epistémicas entre grupos vulnerables y grupos empoderados de personas. Por lo tanto, Fricker menciona que los grupos que componen la organización establecen mecanismos de validación del conocimiento que se expresan a través de los discursos necesarios para generar identidad y cohesión. Solamente que en los ambientes hospitalarios, en los ambientes médicos, se establece que el conocimiento es poder y el poder se ejerce a partir de las jerarquías que de una manera supuesta, porque no siempre es real, los que tienen más tiempo son los que saben más. Entonces, nosotros encontramos que poder más conocimiento va generando narrativas dominantes sobre una verdad, la cual puede llegar a ser subjetiva y donde se debaten los valores epistémicos con los valores morales y tenemos comunidades epistémicas y morales específicas donde desde un punto de referencia diferente, a lo mejor para otras sociedades podría ser una aberración o podría ser una falta de lógica de por qué se permite maltrato y demás, pero dentro de esa sociedad, dentro de esa comunidad, dentro de sus valores morales, los consideran como adecuados o inclusive que estos deban promoverse. Por lo tanto, como les mencionaba, el poder se encuentra directamente relacionado con la producción y validación de conocimiento, así como la generación y discursos de narrativas de la verdad que permiten que un sistema institucionalizado de relaciones de poder se sostenga mediante diferentes formas de control social. La cultura organizacional está forjada por las circunstancias durante el tiempo.
puede que lleve a las malas prácticas, que no solo sean toleradas, sino que se conviertan como parte de un núcleo duro de la organización. Ahora sí que nos encontramos entre la doxa y la heterodoxa, donde en el campo es un elemento que define la estructura del escenario en el cual se opera el hábito. Bourdieu mencionaba que es la transposición de esquemas de divisiones en los mundos sociales uno dentro de otros. La composición del hábitus se constituye de lo impersonal colectivo, es decir, de valores, normas y roles. Por lo tanto, como lo mencionábamos en los videos anteriores, de que una persona llega con valores, conocimientos y creencias, se tiene que incrustar a una cultura organizacional donde tiene valores específicos, donde tiene una confrontación de lo que él piensa, de lo que él cree, de lo que él valora, con lo que ofrece la nueva organización, y hay diferentes formas de aceptarse, de integrarse o incluso tolerar y validar en un futuro ese tipo de conductas. De ahí que cuando veamos que cómo se reproduce la violencia, encontramos que esas personas muchas veces en un principio estaban en contra. Sin embargo, como se hicieron parte de esa cultura organizacional, no solamente lo toleran, sino que lo aprueban y lo promueven. Por lo tanto, nosotros debemos generar o buscar formas de generar sociedades de creencia mutua donde se contribuyan o se construyan normas de creencia en la cual se quiten estos elementos de distinción, jerarquías, y donde se logra abatir esta justicia epistémica. Finalmente presentaremos un caso clínico que te ayudará para valorar lo que tú tienes que hacer en tu tarea y tomes una postura, donde se refiere a un caso clínico, donde expresa que un doctor que es médico adscrito a un servicio de cirugía de un hospital de segundo nivel, no le deja entrar a una alumna a sus actividades programadas, a sus cirugías programadas, y que le pide que por favor no vuelva a dirigirse a su persona de la interna con sobrenombres como mi amor, mi vida, etc. Refiere que el día de ayer, 4 de septiembre, solicita que entre a una cirugía laparoscópica. El doctor, quien durante la cirugía usa sobrenombres, por más que le insistía en llamarme por mi nombre o apellido, incluso el doctor de anestesiología le pidió que, además de hacer comentarios, cita textualmente: las internas del West Hill se quejan, qué bueno que eres de la UNAM. Saliendo de la cirugía vamos a desayunar. No puedo decir tu nombre, te voy a decir mi amor. Me atrevo a afirmar que el doctor me acosó, definiendo esto como insistir en algo, una acción de petición, pregunta, queja, etcétera, o persistir algo, una situación, idea, etcétera, que resulta molesto o dañino para una persona. Y no me siento cómoda con entrar a cirugías con él. No puedo asegurar que su forma física me tocó a propósito. Sin embargo, hubo roces de su brazo hacia mi pecho mientras me pedía que camareara. Sin más por el momento, me despido cordialmente, esperando mi solicitud sea apoyada y se toma de alguna medida en el asunto, pues hasta donde sé, no es la primera vez que hay un incidente entre este doctor y otras internas. Como ven, tenemos un caso sumamente grave, triste, y el cual te ayudará a resolver la tarea que se te presentará más adelante. Hay elementos para la discusión. Se pueden promover formas de ejercer el poder para la construcción de mejores ambientes formativos. ¿Se puede hacer esto desde la educación en salud? ¿Qué se puede hacer desde la investigación y las humanidades en salud? ¿Qué puede hacerse desde la administración de los servicios de salud? Y entonces te pregunto, ¿tú qué harías? Y entonces tenemos diferentes lineamientos, donde los órganos internos de control ejercen diferentes procedimientos para evitar el acoso sexual y el hostigamiento. Tenemos también normatividades dentro de las instituciones, como son los derechos generales del numeral 4 en la UNAM, donde se puede o se solicita que se trate de forma atenta y respetuosa por superiores e iguales subalternos. Tenemos un contrato colectivo de trabajo, el artículo 63, y el artículo 64, donde refiere que no se pueden incurrir en actos de cualquier tipo de violencia. También tenemos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en el artículo 7, 8, y en la fracción 21, y en la fracción 6. También tenemos la Ley del Seguro Social, el artículo 103, donde se le pide a los servidores públicos que estén obligados a observar el cumplimiento de sus obligaciones
con responsabilidad ética profesional, excelencia, honradez, lealtad e imparcialidad, entre otros. Por lo tanto, no debemos olvidar que las personas servidoras públicas deben de conocer las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones y llevar a cabo las tareas que a su cargo llevan con apego a la legalidad. Y por supuesto entender que la violencia se presenta a partir de factores individuales como puede ser la baja autoestima y el pobre autocontrol, la creencia de una superioridad masculina y la resistencia a asumir responsabilidades. Por lo tanto, hemos visto un montón de medidas punitivas. Sin embargo, también no debemos olvidar que la persona que perpetra violencia requiere una atención. Por lo tanto, nosotros debemos dar primero el tratamiento a la víctima y posteriormente veremos el tratamiento al violentador. El tratamiento a la víctima primeramente es generar un ambiente de seguridad y quitarla del medio donde es agredida. Sin duda alguna uno debe buscar que la persona que ha sido agredida esté fuera de ese medio por los diferentes medios. Cambio de rotación, cambio o evitar que se enfrente a su acosador o a su violentador. Por supuesto, debemos tratar o valorar un tratamiento psicológico, reforzamiento de autoestima y también a partir de la valoración de un profesional de la salud, el uso de psicofármacos. Y el tratamiento al agresor, también darle una situación de un tratamiento integral donde entendamos que el enojo, la frustración, es una emoción natural y que no debe ser escondida, sino que debe buscarse un medio para canalizarse de una manera que no afecte a otras personas. Que le hagamos entender a los agresores que cada quien es responsable de sus sentimientos y que no pueden imponer cómo se deben sentir los otros y que ningún acto violento puede ser justificable de ninguna manera. Por lo tanto, a esta persona se le debe ingresar a una terapia de grupo donde se le promueva o se le enseñe el sentido de la responsabilidad, donde sea fehaciente o consciente de las señales de violencia, donde haya un ejercicio de reconocimiento de emociones, donde se le permita crear o identificar ideas y creencias, donde conozca que hay alternativas a la violencia, que debe también tener un tiempo personal para sí mismo, en donde debe entender cuáles son los roles asignados a género y que no por ser de un género u otro se puede perpetrar este tipo de situaciones y que sobre todo elimine los mecanismos de dependencia que he ido desarrollando desde un punto de vista cultural. ¿Cómo se previene? Generando programas de conciencia de derechos, mejoría de la autoestima del personal de la salud, previniendo adicciones, aumentando la inteligencia emocional y la autoestima, promoviendo habilidades sociales y laborales que le permitan defenderse de esto y, por supuesto, brindando asesoría jurídica, legal e inclusive asistencia social. Por lo tanto, la violencia no es natural, no es un instinto. ¿Qué es la violencia? Una conducta aprendida, una forma de ejercer poder y control y un delito. Por lo tanto, no debemos olvidar las 6 esferas del desarrollo humano. La espiritual, la física, la social, la cognitiva, la emocional y el entorno natural. Teniendo en equilibrio estas 6 esferas, podremos hacer una valoración integral para que esta persona trate de salir adelante. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Espero te haya servido el video. Saludos.